También bendecimos a la iglesia, a los amigos, a aquellas personas que también se conectan a través de las redes sociales, a aquellas personas que no pueden estar con nosotros acá, pero nos siguen a través de la plataforma. Bien, el libro de Isaías, capítulo 12, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y me mostraré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová es quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias una vez más, Señor, porque tu amor y tu misericordia para con nosotros ha estado siempre allí. Hoy te bendecimos una vez más por cada familia representada en esta mañana. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que has sido para con nosotros. Hoy llegamos ante tu presencia reconociendo que sin ti nada somos, que separado de ti nada podemos hacer. Hoy traemos, Señor, todo pensamiento contrario a tu voluntad, cautivo a tu obediencia, Señor. Toda palabra deshonesta, todo aquello que no te agrada, Señor, hoy lo presentamos ante tu altar. Hoy, Señor, queremos entrar ante tu presencia sin ningún impedimento, sin nada que nos pueda obstaculizar el poder conectarnos contigo, Señor. En esta preciosa mañana declaramos, Señor, bendición sobre cada persona que hoy está aquí presente, sobre aquellos que nos siguen a través de la plataforma. Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por aquellos que están enfermos, allí en casa, en las clínicas, en los hospitales. Oramos por ellos también por una intervención divina, por sanidad, por restauración. Enviamos una palabra de oración también para el pastor Giovanni Camaño, allí donde se encuentra. Declaramos, Señor, que tú sigues tomando control de su salud, de su vida, Padre. La vida de él está en tus manos en esta hora. Lo ponemos delante de ti también, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que tú obras allí milagros creativos en su vida. Que hay sanidad, que hay restauración, pero que también hay un milagro tuyo, Señor, en su corazón, allí en su vida, en su cuerpo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, en esta mañana declaramos vida sobre él y declaramos sanidad por completo sobre él. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana declaramos bendición sobre esta casa. Una gloria mayor, Señor, una gloria superior en esta hora. Que invada nuestra vida, que invada nuestro ser, que llene nuestras vidas, Señor, en esta hora, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hoy creemos que es un tiempo de victoria. Hoy creemos que hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo. Vamos en esta mañana, si puedes levantar tus manos al cielo. Vamos, si puedes adorar al Señor. Vamos en esta mañana allí. Dile, Señor, hoy vine para dar adoración, alabanza. Hoy vine para dar exaltación. Hoy vine para dar gloria solo a tu nombre. A tu nombre, Señor, sea la alabanza. A tu nombre sea la adoración. Recibe la gloria. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Vamos, si usted lo cree, dígalo. En mí.
mañana levanta tus manos, bátelas al cielo y dile gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Y lo que harás, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Y lo que harás en y lo que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe, vamos a declararlo, precioso. Aleluya, 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 aleluya. Al Rey sea la gloria. Aleluya. Allí de un girito salude a alguien desde la distancia. Vamos a alabar al Señor. ¿Cuánto creemos?
Aleluya. ¿Cuánto queremos estar allí pegaditos al Señor? Aleluya. Vamos. De lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar en que yo no te vi. Quiero saber que a mi lado te quiero sentir, de ver tu belleza llenarme de ti. Díselo, llenarme de ti. Quiero vivir pegado aquí conmigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí conmigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. ¡Vamos arriba! ¡Aleluya! Nos gozamos en el Señor. Si tú estás aquí, que tú siempre busques recibir y que yo conseguí. Quiero saber que a mi lado te quiero sentir, de ver tu belleza llenarme de ti. Dígalo, llenarme de ti. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Arriba, viene, y a su nombre, gloria. Ay, 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 ay. 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 Fuerte el aplauso a nuestro Padre Celestial, aleluya. A Él sea toda la gloria y a su nombre y todo lo que respire, que alabe siempre al Señor, amén. Vamos a declarar que para Él nada es imposible. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a declararlo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, si la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren.
Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Todo es posible. Si la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Creo en ti, Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dios te continúe bendiciendo. Puedes tomar tu lugar, prepara tu corazón allí donde estás y en casa también para recibir el consejo de la palabra del Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones de lo alto. Qué mañana preciosa la que el Eterno nos ha regalado. Bendecimos a los hermanos que están conectados allí a través de la plataforma, en los diferentes lugares, en los diferentes sitios, ya sea en su finca, ya sea en la ciudad, aún fuera de la ciudad, aún fuera del país, en Estados Unidos, en Panamá, en fin, en Venezuela, en algunos lugares donde nos escuchan a través de esta plataforma. Los bendecimos a nuestros pastores, a los líderes, en fin, a cada uno de ellos que en esta mañana están pendientes de esta transmisión. Mis amados, vamos a continuar en esta mañana con todo el temario que hemos venido hablando sobre lo que es el conociendo el tiempo de Dios, el poder nosotros entender en los últimos tiempos que estamos viviendo, lo que es la dispensación de la gracia. Hemos venido hablando sobre la semana 70 de Daniel y hoy vamos a mirar la última semana de Daniel o semana 70. Por eso vamos a ubicarnos en el capítulo 9 de Daniel nuevamente. Vamos a leer el versículo 24 al 27, pero ya sabemos que el énfasis va a ser en el versículo 27. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde que la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, gracias por tu palabra leída en esta mañana. Pido que tu Espíritu Santo nos ministre de tal manera que podamos entender, comprender esta palabra, que podamos digerirla, mi Señor. Ministra, Padre amado, toma nuestra mente, nuestros pensamientos, soberano Dios,
de tú limpiando los aires, el ambiente de esta casa, el ambiente de cada hogar en esta mañana, de tú rompiendo yugos, cadenas, ataduras, ligaduras, ato el espíritu de muerte, ato el espíritu de enfermedad y toda opresión del enemigo la declaro inoperante en esta mañana y ordeno que las fuerzas del mal retroceden en el nombre que es sobre todo nombre, y la gracia de Dios y el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre todo lo que Dios nos ha dado. Padre, glorifícate y unge mis labios para exponer tu palabra con unción y de nuevo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos hablando entonces, hoy hablaremos sobre la última semana de Daniel, o conocida como la semana 70. En el estudio de la semana pasada habíamos hablado o dicho que las 70 semanas de Daniel están dirigidas a un pueblo en especial, al pueblo de Israel y no a la iglesia, y que hasta el momento se han cumplido 69 semanas, faltando solamente una semana de 7 años. Haciendo un pequeño recorderis, en las primeras 7 semanas o los 49 años fue el tiempo empleado para la reconstrucción de Jerusalén, los muros y también el templo. Y además de eso, en las 62 semanas siguientes se le quitó la vida al Mesías, Jesús, a Yeshua, se le quitó la vida en ese tiempo, y han transcurrido entonces unas 69 semanas aproximadamente. Podríamos decir también que en esas cuando hubo el cumplimiento de la semana 69, el reloj profético parece haberse quedado parado, parece haberse quedado quieto, parece que ese reloj profético se detuvo en esa semana 69, como cuando queda un valle en medio de 2 montañas y ahí hay un espacio. Ahora bien, en este lapso de tiempo, desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, se conoce como el periodo de la gracia. De eso hablábamos también en alguna enseñanza, el tiempo de gracia, y la iglesia emerge en el día de Pentecostés. Desde ese año del día de Pentecostés hacia nuestros días han transcurrido aproximadamente unos 2000 años. Estos 2000 años de gracia en el cual Dios se ha dirigido a la iglesia. Podríamos decir que la iglesia es como la protagonista en este periodo de gracia, y que Dios ha dado a los gentiles para que los hombres, los humanos se puedan salvar. Es la manera de Dios tratar con la humanidad. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, específicamente verso 27, es donde nos vamos a concentrar, que tiene que ver con la última semana de Daniel, o la semana 70, ¿sí? Vamos a mirar entonces lo que dice ese texto. Por otra semana, dice, por otra semana, ¿qué va a pasar? Va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda. En este texto dice que habrá, este periodo de la última semana es un periodo también que implica la gran tribulación, ¿no? La aparición del anticristo, inclusive en la semana 70. Todo esto abarca muchas cosas que van a suceder. ¿Y qué sucederá en la última semana de la que habló Daniel? Van a ocurrir varias cosas. En primer lugar, aquí dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De qué se habla? En el versículo 26 habla de un príncipe que ha de venir. Se habla de un príncipe que ha de venir y que destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones. ¿De qué príncipe se está hablando acá? El príncipe mencionado en el verso 26, o líder de la confederación romana de los últimos tiempos, será el anticristo. De ese personaje es que se trata este príncipe, el anticristo.
el personaje que va a ascender al poder mundial. Será el último emperador, será el último dictador del mundo. Ese príncipe que ha de venir hace referencia al anticristo conocido o mencionado por el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas. Él lo llama como el hijo de perdición. Lo considera y lo llama también como el hijo, como el hombre de pecado. Y es el hombre de pecado el cual se va a levantar. Dice que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aún se va a sentar en el templo de Dios en Jerusalén durante el tiempo de la gran tribulación, durante el tiempo de la última semana de la semana 70 de Daniel. Ahora dice que este personaje, ¿qué va a hacer? Dice, va a confirmar. ¿Qué va a confirmar? El pacto con muchos. Va a confirmar el pacto con muchos. ¿De qué pacto se habla? ¿Cuál pacto? ¿De qué se trata esto? Vamos a mirar entonces. Es que este personaje, príncipe o anticristo, ese líder va a hacer un pacto de 7 años con el pueblo de Israel. Un pacto de paz. Un pacto de paz. Durante ese periodo, él va a pactar con el pueblo de Israel ese pacto de paz. Ese líder de ese pacto es conocido como el cuerno pequeño que se menciona en Daniel 7:7. Es el mismo líder inicuo en la profecía del Nuevo Testamento basada en Marcos 7:13 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis 13, que más adelante los vamos a mencionar. Ahora, ¿en qué consiste ese pacto de paz? Porque el príncipe dice que, ¿qué es lo que hará el príncipe? O este anticristo confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es lo que va a hacer este personaje? ¿O en qué consiste ese pacto de paz? Consiste en que este personaje le va a prometer al pueblo de Israel, le va a prometer paz y seguridad. Le va a brindar protección. Además, le va a permitir al pueblo judío edificar o reconstruir el tercer templo. ¿Para qué? Para que adoren a Dios y también para que hagan los sacrificios acostumbrados del Antiguo Testamento. Hemos dicho que Israel, el pueblo de Israel no tiene templo en Jerusalén en el momento, que solamente quedaron unos muros o el muro de las lamentaciones donde ellos van a hacer su ritual, sus rezos, sus oraciones permanentemente, porque el lugar donde estaba el templo que fue destruido en el año 70 lo ocupa la mezquita de Omar, una mezquita musulmana. Y pues sabemos que los musulmanes son muy celosos con ese lugar, no quiere que nadie lo toque, en otras palabras, pero tendrá que suceder un milagro. O también puede ser que se diga que este anticristo, al hacer el pacto, va a convenir entonces que los israelitas construyan el nuevo templo. Por eso dice que él hará pacto, confirmará el pacto con muchos. Aleluya. Este personaje va a actuar con mucha astucia, buscando que Israel se desarme, se sienta seguro. Y cuando ya Israel se puede decir así, que Israel se pueda relajar o esté relajado o se sienta seguro, entonces va a actuar de una manera que va a poderle dar la estocada final, y todo lo va a hacer con engaño. Por eso tenemos que prestar la atención a todo lo que está ocurriendo alrededor de Israel, en el Medio Oriente, todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo, porque todo esto va a repercutir en esto de la semana 70. Tiene que ver mucho lo que está pasando con lo que va a pasar en la última semana de Daniel. Ahora bien, sabemos muy bien que Israel en este momento es una potencia nuclear, la potencia nuclear del Medio Oriente, y tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Los árabes o los musulmanes lo saben muy bien y por eso sienten temor,
siente hasta cierto miedo, pero ahora van a usar una táctica. ¿Cuál es la táctica que van a usar? El pacto de paz. Todos estos pactos de paz, el hombre no puede dar paz. El único que nos puede dar paz se llama nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el mundo han ocurrido muchos pactos de paz, pero eso parece que no se da en un 100%. Ahora bien, estamos diciendo que Israel está allí en el Medio Oriente como una potencia nuclear y que los árabes le tienen cierto miedo, ¿verdad? Ahora, hemos visto a través de la prensa, de la radio en estos últimos tiempos, en estos últimos días, que han habido algunos pequeños pactos con algunos países árabes. Pero quiero recordar también que los primeros países árabes en hacer pacto de paz con Israel fueron Egipto, Jordania, ahora se une Emiratos Árabes y Bahrein. Y vienen otros pueblos más que van a tener que hacer pacto con Israel. ¿Por qué? Porque ellos saben que Israel es una potencia poderosa en el Medio Oriente y que tiene también la bomba nuclear, tiene todo el armamento posible para destruir a cualquier país que le haga la guerra. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque es necesario entender lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Para mirar un poco, sabemos que los árabes, la Liga Árabe, son aproximadamente 22 naciones. Y ellos tienen una religión llamada el Islam, ¿sí? El Islam es la religión de ellos. Tienen una Biblia, aparentemente un libro del Corán, donde ellos se rigen de esa manera, de una manera drástica. Ahora, dentro de la corriente de los musulmanes o de los Islam, hay dos corrientes. Está la corriente chiita y la corriente sunita. Pero la más recalcitrante, la más beligerante, podríamos decirlo así, es la rama de los chiitas. Entre ellos hace parte Irán, es de esa rama de los chiitas. Por eso ven ustedes que Irán es un país que siempre le está haciendo la guerra a Israel, lo mismo Turquía. Y la otra rama, que es la rama de los sunitas, es la rama más pacífica. En otras palabras, la más moderada, la línea más moderada, que son la mayoría. Entre ellos está Jordania, está Egipto, otros países. Por eso es que los conflictos en el Medio Oriente no han terminado ni terminarán aún. Eso sigue ahí, como dice uno, la mecha prendida en el Medio Oriente. Y todo lo que ocurra en Israel, todo lo que ocurra en Jerusalén, todo lo que tenga que ver con esa zona va a repercutir en el mundo entero. Por eso es necesario atender, mirar qué es lo que está sucediendo hoy. Y hemos visto que últimamente han hecho algunos pactos, Emiratos Árabes y Bahrein. Claro, Estados Unidos está como garante de eso, de unos pactos, y van a venir otros, porque estamos ya en la plataforma, se está colocando la plataforma para el tiempo final, para dar cumplimiento a esta profecía. A veces las cosas no se mueven por moverse. Piensa uno que es coincidencia, y no es coincidencia, sino que es la diosidencia de Dios. En el tiempo de Dios todo viene a cumplimiento y todo se va aparejando hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Cada profecía, cada palabra dicha por el Señor vendrá a cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Así que, mis amados hermanos, hay que estar alerta. Por eso dice que en la última semana este príncipe confirmará el pacto con muchos. De esos pactos se habla, de esos pactos de paz. Ahora, cuando aparezca ese príncipe, cuando aparezca el anticristo, avalará, confirmará todos estos pequeños pactos que se están haciendo ahora con los países musulmanes. O sea, él dirá: no vamos a romper esos pactos, esto los voy a confirmar, y se va a hacer un pacto general con todas las naciones árabes, con todas las naciones musulmanas, para que Israel se sienta seguro y sepa que nadie lo va a tocar.
Para eso es el pacto, porque el pacto es ese convenio que se hace entre partes iguales o entre dos personas o entre países para decir, bueno, este es mi compromiso, este es el compromiso de él y vamos a no actuar contra Israel. O sea, que Irán, aunque se sienta como un león, él tendrá que también unirse en un momento dado, porque el anticristo lo que va a hacer es a tratar de unir a las naciones del mundo, y no solamente a las naciones, sino también en búsqueda de una sola economía, de una misma religión, de un nuevo orden mundial de lo que se está hablando. De ese nuevo orden mundial del que se está hablando, precisamente en este momento, todo se está preparando, amado hermano. Hay que estar alerta para que usted no lo coja desapercibido lo que está ocurriendo. El texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice claramente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando ya habíamos explicado anteriormente que semana Chabúa en hebreo, que significa semanas de año, es una semana, pero una semana de 7 años. Una semana de 7 años. El texto dice que, pero ¿qué sucede a la mitad de la semana? Ocurre algo tremendo, ¿no? Él hace el pacto, vamos, un pacto, lo firma, 7 años de paz, 7 años donde nadie se va a agredir. Sucede algo curioso, porque la Biblia lo menciona. ¿Qué es lo que menciona la Biblia? Dice, a la mitad de la semana, ¿qué va a suceder? Dice que a la mitad de la semana hará ¿qué? Cesar el sacrificio y la ofrenda. Preste mucha atención. O sea, como son 7 años, cuando transcurran 3 años y medio, la mitad de la semana, este personaje, el anticristo, ¿qué va a hacer? Va a romper ese pacto. ¿Y qué va a decir a los judíos? Ya ustedes no pueden hacer más los sacrificios que hacían antes, ya no se puede hacer sacrificios ni las ofrendas, ya ustedes no pueden adorar a Dios. En otras palabras, romperá el pacto que habían prometido. Durante ese último periodo de 3 años y medio, el anticristo también va a realizar lo que se conoce como la abominación desoladora, que habló también el profeta Daniel. Una desolación, una abominación desoladora en contra de la religión judía, y esta transgresión va a traer desolación, va a traer ruina y persecución a los judíos. Así que este personaje se va a levantar contra todo lo que es sagrado. Le va a decir, bueno, ustedes ya no pueden adorar a Dios aquí. Les va a permitir, claro está, ya habíamos dicho que en la primera semana, en la primera mitad de la semana, le va a permitir reconstruir el templo y los sacrificios, pero a la mitad de la semana les va a impedir que sigan haciendo esos sacrificios. Les va a impedir que sigan adorando a Dios de esta manera. Aquí se habla de la abominación desoladora. ¿Qué pasó en tiempos antiguos para poder entender esto? Cuando la Biblia habla de la desolación desoladora, es porque sucedió algo en tiempos antiguos. ¿Qué sucedió? Se dice que la abominación desoladora es la ocurrencia de sacrificios paganos en el templo en Jerusalén. Y sucedió algo en el siglo II, año 167 aproximadamente. Hubo un rey, el rey griego conocido como Antíoco Epifanes. En el siglo II, él erigió un altar a Júpiter, ¿no? Los griegos tienen sus ídolos. Él erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos del templo judío en Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que también sacrificó una marrana, un marrano, un cerdo sobre el altar del templo en Jerusalén. Y este evento es conocido bíblicamente como la abominación desoladora. O sea, que reemplazaron los sacrificios de los judíos, esos que hacían diario, por esta abominación desoladora. Y la abominación desoladora también se refiere a esos ídolos, digamos así,
a esos ídolos o dioses que son prácticamente prohibidos, y generalmente cualquier cosa contraria a la adoración a Dios. ¿Qué va a suceder durante esos últimos 3 años y medio? No solamente el anticristo le va a decir al judío: ya ustedes no pueden adorar en el templo, dejen los sacrificios, ustedes no lo podrán hacer más. Ahora, en vez de adorar a Dios, van a tener que adorarme a mí. Porque el anticristo también va a hacer algo, y es que va a colocar una imagen suya dentro del templo, e inclusive se va a sentar en el mismo templo y se hará pasar por el mismo Dios. Tremendo lo que va a ocurrir en esta última semana. Ahora Mateo 24:15 dice: por tanto, esa es una palabra que va direccionada a Israel en especial. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aleluya. En este momento que está sucediendo todo esto, los israelitas ¿qué deben hacer? Cuando ellos vean esa desolación o esa abominación desoladora, en otras palabras, lo que Dios les había advertido a ellos: cuando ustedes vean que el anticristo, ese personaje, ese príncipe que ha de venir, se sienta en el templo, coloque la imagen, tengan cuidado, huyan a los montes, corran, salgan, nadie descienda para tomar su capa, porque eso va a ser tremendo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Una vez que se sienta en el templo, va a querer que los judíos lo adoren a él. Y como los judíos no adoran ídolos, ni adoran hombres, ni nada, ellos tienen que huir, porque de lo contrario este príncipe o este anticristo los va a matar, va a desatar una persecución tremenda sobre los judíos para acabar con ellos, porque ellos no van a querer adorar a esa imagen de la bestia, no van a querer adorar la imagen del anticristo. Por eso se conoce como la abominación desoladora. Ahora el Señor le dice a ellos: tengan cuidado, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces huyan a los montes. Pero también les advierte, dice: ay de las que estén encinta en aquellos días, y que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque sabemos nosotros que cuando las mujeres están encinta o preñadas, como pueden decirse, no pueden correr. Es muy difícil que corran. Por eso hay de las que estén encinta en aquellos días. O sea, va a ser difícil para ellas. En otras palabras, tendrán que dejarse matar por el anticristo, ¿sí? Dice que no sea en tiempo de invierno, porque sabemos que el invierno es difícil transitar, es difícil huir. Y que no sea en día de reposo, porque el día de reposo es el día de adoración del pueblo de Israel. O sea, que tenemos que entender que la cultura judía es muy diferente a la cultura nuestra, y que ellos tienen su sacrificio, ellos tienen su minorá, ellos tienen todo lo que demanda la Biblia a través de la palabra del Señor. Por eso ellos acostumbran a hacer sus sacrificios en el templo, y hoy no lo han podido hacer porque no hay templo. Pero el anticristo le va a permitir levantar el tercer templo para que hagan sus sacrificios y también adoren a Dios. Ahora, para ese momento, porque dice aún, el contexto dice: habrá una gran tribulación, cual nunca la ha visto desde que los hombres están sobre la tierra. Esa es otra cosa importante, interesante aquí. Habrá una gran tribulación. Ahora, cuando llegue ese momento,
de la última parte de la semana 70, habrá una gran tribulación. O sea, el mundo será convulsionado de una manera tremenda, que habrá confusión por todas partes. La gente no sabrá qué hacer. La gente, por lo que está pasando, querrá morirse. La gente huirá a los montes. La gente que tratará de quitarse la vida. Aún la misma muerte va a huir de la gente. Eso será tremendamente catastrófico cuando en el tiempo de la gran tribulación, porque en ese mismo tiempo de la gran tribulación es cuando los juicios de Dios van a caer con fuerza sobre el mundo entero, sobre la tierra. Los juicios de Dios descritos en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 con furia van a estremecer al mundo entero. Por eso se habla de la gran tribulación. Pero quiero decirte una noticia importante. Quiero decirle al pueblo de Dios, a los que amamos a Dios, a los que seguimos al Señor, a los que nos hemos consagrado a Dios, que la iglesia no estará cuando venga el periodo de la gran tribulación. ¿Puede aplaudir al Señor por eso? Aleluya. La iglesia no estará en el momento de cuando esté la gran tribulación. Para ese momento la iglesia ya no estará en la tierra. Y cuando yo hablo de la iglesia, que ese es otro tema, hablando del arrebatamiento, cuando la iglesia no está en la tierra, entonces allí es donde van a suceder lo peor de lo peor. Por eso debemos estar preparados. Y hemos dicho muchas veces, si el Señor llegase a levantar la iglesia en este momento, en estos días, ¿cómo estaría el pueblo? ¿Quién se iría y quién se quedaría? Es tremendo, ¿verdad? Por eso hay que estar preparados, porque los que se queden, ay de ellos, como dice el adagio popular, van a tener que llorar lágrimas de sangre. Van a llorar y a lamentar el haber dejado a Dios. Van a lamentar el no haber hecho caso a la palabra de Dios. Van a lamentar el hecho de decir, ay, yo por qué no creí. Yo pensé que esto no iba a ser ahora. Yo pensé que esto no era así. Ay, yo pensé que era eso que decía el pastor era para asustarme. Bueno, prepárese ahora y agárrese bien los pantalones. Ahora fírmese más que nunca, porque estamos en el final de la parte última de la dispensación de la gracia. Y está a punto de poder el reloj de nuevamente andar para darle paso a la semana 70 o a la última semana de Daniel. Miren que este estudio es importante. Es interesante saber lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder en el futuro. Pero desafortunadamente hay muchos creyentes distraídos así, que no saben ni aún lo que se está diciendo a veces. ¿Por qué? Porque están desconectados, no investigan, no leen la palabra de Dios. O si escuchan una palabra que los mueve en el momento, parece que fuese como agua que cae en una piedra que se sale y al momento vuelve a quedar seca otra vez. No se digiere la palabra. La palabra es para uno grabarla, para uno interiorizarla. Sí, la palabra es para rumiarla, como hace el ganado, llevarla y traerla, traerla y llevarla, traerla y llevarla, llevarla y traerla. Así rumiar la palabra de Dios permanentemente, recordando la palabra, recordando lo que ha de venir, lo que ha de acontecer, recordando lo que Dios ha dicho, todas las promesas que Dios ha dado. Pero hay muchos creyentes descuidados, Dios mío. Dan ganas de llorar saber que un cristiano se pierde un servicio. Dan ganas de llorar al saber que un cristiano está desconectado del cielo. Dan ganas de llorar al saber que hay cristianos que han descuidado su vida espiritual, su vida de oración, su vida de ayuno, su vida de leer la palabra. Hay cristianos que no pueden concentrarse ni siquiera en la oración. Están tan distraídos que si oran un rato ya están mirando para todos lados y pensando en otra cosa. Dios mío, yo no sé qué está pasando, ni qué tenga que pasar, ni qué es lo que Dios tenga que hacer con esos creyentes, si es que se han de salvar. Pilas,
pilas, pilas, pilas. Siempre lo estamos diciendo para que usted esté apercibido de las cosas que están sucediendo y de lo que ha de suceder pronto. Aleluya. Yo no sé, algunos tienen dones, algunos tienen ministerio, y yo no sé qué has hecho con ese don, yo no sé qué has hecho con ese ministerio, yo no sé si lo tienes enterrado, yo no sé si tienes el Espíritu Santo apagado allí, yo no sé qué está pasando con tu vida, pero Dios y tú sí saben qué está pasando en tu propio interior. Por eso tienes que estar alerta, porque todo se acabará, todo terminará. ¿De qué te sirve tener tanto dinero? ¿De qué te sirve tener tanta tierra, tanto ganado? ¿De qué te sirve afanarte con el trabajo? ¿De qué te sirve afanarte con el dinero? ¿De qué te sirve tener tantas cosas materiales si esas cosas un día terminarán? Esas cosas un día se acabarán, pero solamente permanecerá aquel que haga la voluntad de Dios. Es necesario, amado hermano, poder entender que estamos en los últimos tiempos. Aleluya. Ahora el anticristo rompe ese pacto, lo va a romper tremendamente. Pero miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Es un pasaje que hoy recobra más fuerza que nunca. ¿Por qué? Porque ese pasaje dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Por eso es que algunos dicen: no, esos procesos de paz son falsos. El falso, la falsa paz, el falso. Claro que es falso, porque los hombres no se dicen la verdad, no confiesan la verdad, no se arrepienten de verdad, sino que con engaño y con astucia creen que haciendo un pacto de esa manera todo está bien. Y por eso la gente dice: ese es un proceso falso de paz, ese es un pacto falso de paz. Ahora aún a otros lo han catalogado como el pacto de la muerte, porque cuando Israel haga ese pacto no va a ser gratuito tampoco. Israel va a tener que ceder terreno, Israel va a tener que cederle tierra a los palestinos, va a tener que cederle tierra a esas personas, y ahí es donde Dios se va a airar más, porque el pueblo no puede dividir la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Israel no puede ceder la tierra que le pertenece. Ellos no pueden regalar tierra, porque esa tierra se la dio Dios, y Dios los colocó en el ombligo de la tierra para que sean testimonio al mundo. Y por esa causa es que va a venir a ellos lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, por haber dividido la tierra, por haber regalado tierra a través de un proceso de paz. Mire que los procesos de paz humanos son falsos, son mentirosos, son engañosos, y más porque el anticristo va a romper ese pacto de paz. Por eso dice la Biblia, Dios no se equivoca cuando dice: cuando digan paz y seguridad. No cuando hagan el pacto, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando Israel se sienta seguro, ahí estamos seguros, los musulmanes no se meten con nosotros, no ha habido guerra, estamos tranquilos. Ellos comienzan a pensar que se van a sentir seguros, y cuando ellos se sientan más seguros es cuando el anticristo le da la estocada final. ¿Por qué? Porque los va a encontrar desarmados, ya no como antes, que eran vigilantes como en el día de hoy. Ellos tienen un armamento tremendo. Por eso les decía que tienen el ejército uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Tienen la bomba nuclear. En fin, es un país tremendamente, una potencia nuclear. Ahora bien, es necesario entender que en el texto anterior que habíamos dicho: orad para que vuestra vida no sea en invierno, ni tampoco en día de reposo, porque habrá gran tribulación. Así que cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. El hombre humano no puede dar lo que no tiene, no puede dar paz. El único que es capaz de dar una paz verdadera y real es nuestro Señor Jesucristo, conocido como el príncipe de paz. Él es el único que nos puede dar paz. Ahora,
Daniel en el capítulo 9, verso 27, la parte B, dice lo siguiente. Ya hemos mirado la primera parte, vamos a mirar la parte B de ese texto. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Habla de una muchedumbre de las abominaciones que vendrá el desolador. ¿De quién se trata aquí? Habla de un desolador. ¿Quién es ese desolador? Bueno, ese desolador no es más que el mismo anticristo, el mismo personaje que va a venir con todas sus abominaciones para poder entonces tomar control del mundo entero. El apóstol Pablo mencionó al anticristo como el hombre de pecado y como el hijo de perdición. Él lo describe claramente. Miremos lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Algunos versos dicen: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Habla de la venida del Señor en primer lugar, ¿no? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire lo que dice de este hijo de perdición. Estamos diciendo que este hijo de perdición, que este hombre de pecado, es el mismo anticristo. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, tremendo lo que este personaje con sus abominaciones llegue a sentarse en el templo y a decir a los judíos: ustedes no pueden adorar más a Dios, aquí no hay más sacrificio, adórenme a mí o adoren la imagen, ahora ustedes tienen que hacerlo. Los va a obligar a hacerlo. Ellos tienen que huir, porque ellos nunca se han doblegado ante imágenes ni ante hombres de esa manera. Por eso dice que este hombre, hijo de perdición, se le va a levantar, se opone a todo lo que es de Dios, se levanta contra lo que es objeto de culto, hasta el punto que se hará sentar en el templo mismo. Tremendo lo que hizo este otro rey Epifanes allá en el siglo II. Va a ser parecido a lo que va a ser este anticristo. Ahora bien, esto va a ocurrir, ¿verdad? Esto será lo que va a ocurrir una vez el anticristo rompa el pacto de paz con Israel. Este personaje le dirá a los judíos: ya no podrán seguir haciendo los sacrificios, no adorarán más a Dios, ahora me tienen que adorar a mí. Y levantará una persecución feroz contra los judíos. Pondrá una imagen de sí mismo en el templo en Jerusalén. Esto es conocido también como la abominación desoladora. Aún él mismo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. El anticristo, ¿qué va a hacer? Va a exigirle a ellos que lo adore. Pero no solamente le va a exigir a los judíos que lo adore, al mundo entero. Al mundo entero ese personaje va a exigir que lo adoren, que le brindan pleitesía, que lo alaben, que lo glorifiquen. Este personaje va a exigirle al mundo entero que lo adore. Y si alguien se niega a hacerlo, va a pagar con su propia vida. Porque el que se niegue a hacerlo, el anticristo lo perseguirá y lo matará. Eso es lo que va a ocurrir durante este último periodo de la semana 70 de Daniel. Mire, hablando de ese personaje, en Apocalipsis capítulo 13 se habla de él un poco más abiertamente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Mire lo que va a hacer este personaje. Por eso es que estamos en los últimos días. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Su número es 666. ¿Qué va a hacer este personaje? Tremendo lo que va a ocurrir. Está el panorama preparado para ello. Lo primero que va a hacer este personaje es que va a tomar toda la parte económica, militar, la parte religiosa. Va a tratar de unir todas las religiones en una sola. El nuevo orden mundial, la economía en una sola. Todo políticamente se va a tratar de manejar desde ese lugar, desde ese mismo hombre. Va a manejar el mundo entero de una manera terrible y tremenda. Por eso dice que va a hacer o hacía que a todos los hombres, grandes y pequeños, ricos, o sea, ahí no vale que tenga plata o el que no tenga plata. Ahí no vale el que sea pobre o rico. Ahí no vale el que tenga un estatus más alto que otro. Ahí no vale nada de esto. Ahí todo el mundo, como dice el refrán, Raimundo y todo el mundo tendrá que tener la marca de la bestia. El que no tenga esa marca, el que no tenga ese sello, no podrá comprar ni vender. Óigase bien, para allá va la economía, para allá va esto. No podrá comprar ni vender. Así que si alguien de algún creyente de pronto se quedó en el rapto y se quedó en la tierra y está vivo y él quiere alimentarse y él quiere alimentar a su familia porque se quedaron en el rapto, ¿qué tiene que hacer? Vaya a comprar y dice, no, si usted no tiene la marca tiene que dejarse. No, que yo no quiero. Ah, usted no quiere. Lo agarran enseguida y lo degollan. Que viene la esposa va a ver qué pasó con él. Y si usted que quiere, no, que yo quiero alimento. Usted tiene el sello, no. Y venga para que se marque. Como ella no es cristiana, se va a dejar marcar. Terrible lo que va a ocurrir en esos días. Por eso tienes que abrir tus ojos espirituales, tienes que abrir tu entendimiento, tienes que destapar tus oídos espirituales, porque el que lea y escuche entienda lo que Dios dice a través de su palabra. Así que ese personaje va a tomar el poder en todos los sentidos. Usted no va a tener vida privada, la vigilancia va a ser día y noche. Ahora, ¿qué va a hacer el anticristo? Sabemos nosotros que la tecnología hoy está muy avanzada, tremendamente. Hay unos microchips, hay cámaras, en fin. Hay tantas cosas hoy donde usted puede ver a la otra persona. Donde puede, desde un cierto lugar, se puede mirar qué está haciendo fulano o sutano en cierto lugar. Porque ahora, a través del microchip, que va a ser un instrumento que el anticristo va a usar para marcar también a la gente, un medio. ¿Por qué? Porque el microchip contiene todos los datos de la persona. Aún en algunos países ya lo tienen algunas empresas a los trabajadores, para vigilar a los trabajadores, cuando entran, cuando no entran, cómo abrir puertas, e inclusive va a servir para pagar alguna cuenta, ¿no? O sea, el microchip va a tener toda una información tremenda, porque la ciencia ha avanzado. El mismo Daniel dijo que la ciencia aumentaría. La ciencia en los últimos días iba a aumentar. Hay mucha tecnología que usted y yo desconocemos, que está tan avanzada que la gente puede mirar. Hay cámaras que pueden mirar allá detrás de aquella pared sin que quiten la pared. Hay cosas tremendas que están sucediendo en el ámbito tecnológico y que tú tal vez no la conoces o la desconoces. Así que este personaje llamado Anticristo será el último emperador, el último dictador mundial. Será el hombre de Satanás en la tierra durante el periodo de la última semana de Daniel y durante la gran tribulación en la semana 70. Este periodo de la última semana de Daniel será un periodo terrible para la humanidad. Será un periodo terrible para los judíos. La angustia de Jacob será tremenda. Pero la iglesia ya no estará durante el periodo de la gran tribulación. Ya nos hemos ido, ya hemos volado como águilas al encuentro con el amado. Aleluya. El anticristo durante el periodo de 7 años va a controlar al mundo, tanto en la esfera política, económica y religiosa. Ahí lo describe claramente Apocalipsis 13. El que no tenga la marca no podrá comprar, no podrá vender. Así que los que tienen negocio, bueno, ojalá que los que tengan negocio
no se quede ninguno, hablando de creyente, ¿verdad? Porque de lo contrario, si alguno tiene negocio y se queda, tiene que dejar marcarse para que pueda seguir trabajando en el mercado, para que pueda seguir trabajando su mercancía, para que pueda seguir comprando y vendiendo. Esto será terrible. Por eso se habla que ese día, en ese tiempo, será el periodo de la gran tribulación. La gente correrá de un lado para otro. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Es que yo no quiero dejarme marcar. Eso va a ser terrible. Eso va a ser tremendo. Porque la persecución va a ser feroz en aquellos días. Recordemos que el anticristo usará esa marca, el número 666. La idea del anticristo es establecer una sola economía, una sola religión y un nuevo orden mundial. En algunos países ya en las empresas están usando esos microchips con toda la información de los trabajadores para abrir puertas, para cerrar puertas, para pagar algunas cosas, algunas deudas, para comprar. Así que durante el periodo de la gran tribulación se va a desatar una furia de juicios de Dios. Lo que habíamos dicho, los juicios que están descritos en Apocalipsis 6, 7, 8 y 9 van a venir con inundación. Esta pandemia le va a quedar pequeñita para lo que viene. Esta pandemia que está pasando va a ser como quitarle, dice algo, el pelo a un gato de tantos que tiene. O sea, va a ser terrible la úlcera maligna, las pestes, los terremotos que van a sacudir con fuerza. O sea, la gente no va a tener vida. La gente no va a tener vida tranquila en los días de la gran tribulación. Aunque huyan a los montes, allá irá el ejército del anticristo a buscar a la gente, a ver quién no lo adora, a ver quién es el que está fuera del orden. Así que, mi amado hermano, es un periodo terrible donde los juicios de Dios se van a desatar. Ahora, para ir culminando esto, ¿qué va a suceder después de ese periodo? Se habla del periodo de la gran tribulación. Se habla de la semana 70. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, eso sería también mirarlo un poco. El anticristo va a ser condenado. Va a ser el condenado cuando Jesús, al final de los días de la semana 70, regrese por segunda vez. Baje con la iglesia y ponga sus pies en el monte de los olivos. Allí va a llamar a juicio a todas las naciones. Baja con la iglesia para gobernar con vara de hierro. Claro, se va a presentar una guerra tremenda, porque las naciones, todos los ejércitos del mundo se van a unir para ir en contra de Jesús, de Yeshua y su pueblo. Van a tratar de nuevo destruir a Jesús, y el Señor permitirá que todos esos ejércitos se puedan unir en un lugar llamado Armagedón en Israel. Ahí será la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial no está descartada, ya está en la Biblia. Ahí vendrá la última guerra, la guerra más devastadora, donde todos los ejércitos del mundo se unirán para ir en contra de Cristo y quedarán sepultados en ese valle de Megiddo o en el sitio de Armagedón. Ahí va a ocurrir la tercera guerra mundial, porque el Señor va a ponerle fin al anticristo. Va también a enviar el juicio sobre él. Habrá una tercera guerra mundial y se enfrentarán en la batalla final. Por eso estamos hablando que estamos en los últimos tiempos, los tiempos finales. El tiempo de gracia se está acabando. Todo lo que hemos venido hablando es escatología bíblica, es bíblico, son palabras que están escritas y que a veces las desconocemos porque no estamos estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras. Así que, mis amados hermanos, con todo esto podemos estar culminando que esta semana 70 está por empezar, porque el tiempo de gracia está por acabar. Así que hay que estar como preparado, hay que estar listos, mis amados. Aleluya, alabado sea el Padre eterno. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias al Todopoderoso. Padre, gracias.
Gracias te damos en esta mañana. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por bendecir la vida de mis hermanos en esta mañana. Señor, yo ruego ahora que te glorifique en la vida de mis hermanos, aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo, aquellos que están enfermos, Padre. Quita todo dolor en la columna en este momento, Señor. Quita todo dolor que hay allí en la cadera, todo dolor en el vientre, Padre amado. Corta de raíz toda enfermedad, corta de raíz toda fiebre, toda enfermedad, toda virosis, toda infección gripal, toda perturbación. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos, atamos el espíritu de enfermedad, atamos el espíritu de muerte y lo ordenamos que se vaya a los abismos ahora en el nombre de Jesús. Señor, despierta a tu pueblo, Padre. Despierta a tu iglesia, Dios mío. Oh, quita toda venda, quita toda ceguera espiritual, Dios. Y que esta palabra, mi Rey amado, ministre al corazón de los que nos oyen. Que esta palabra, oh Señor, se quede grabada en el corazón, en la mente, en el espíritu de tu pueblo, Dios. Que podamos recordarla sabiendo que estamos en los tiempos finales, sabiendo que el reloj se ha detenido, pero que se va a reanudar de pronto en cualquier momento, cuando la iglesia sea levantada y comience entonces a entrar la semana 70 de Daniel. Señor, danos fuerza, danos sabiduría, danos entendimiento para estar preparados, que nadie se quede, Dios mío, que nadie de los que te han conocido se quede o se aparte de tu camino, Dios. Bendecimos la familia, bendecimos los hogares, bendecimos a la niñez, bendecimos la juventud, bendecimos cada familia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestro pueblo, bendecimos nuestros gobernantes, bendecimos la economía del pueblo de Dios, bendecimos la salud de mis hermanos, reprendemos la ruina, reprendemos la miseria, reprendemos el desgano, reprendemos la frialdad espiritual, reprendemos la tibieza, toda obra de las tinieblas huye en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre, toque, Dios mío, rompa yugo, rompa cadena, rompa ataduras. Ay, Samacanda, Rama y Sohacaya. Ay, santo vive Jehová. Aleluya, que tu pueblo despierte, Padre. Que aquel que está adormecido despierta, Dios mío. Que aquel que está encadenado se rompan las cadenas en esta mañana. Que aquel que esté tibio, que aquel que esté, Dios mío, desanimado, tú lo levantes, tú lo toques, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trae liberación, trae sanidad, trae bendición de lo alto, Padre. Gracias, Dios, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra, mi Dios. Aleluya. Amamos tu presencia, oh Dios. Levante su mano y diga gracias. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Ayúdanos a amar tu presencia, Señor. Hoy más que nadie, ayúdanos a estar en intimidad, en relación. Que podamos conectarnos, unirnos, Padre, siempre conectados a tu presencia. En esta hora bendecimos la iglesia, bendecimos las personas allí en casa, bendecimos, Señor, nuestras ofrendas, bendecimos nuestros diezmos, Padre. Declaramos que la abundancia tuya hoy nos visita. Tú eres el que enriqueces, Padre. Dice tu palabra, probándole en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hoy bendigo cada ofrenda, hoy bendecimos en tu nombre cada diezmo, bendecimos cada siembra, cada primicia. Hoy le bendecimos, Padre. Declaramos, Señor, que llega un tiempo de visitación de finanzas, un tiempo de estabilidad en los negocios, tiempo, Señor, de abundancia. En el nombre de Jesús, toda escasez, toda miseria, toda ruina sea reprendida en tu nombre, Padre. Declaramos también que
Bendecimos allí en casa aquellos que se conectaron, aquellos que recibieron sanidad. Hoy declaramos que sigas obrando en ellos. Padre, gracias por los que llegamos hasta este lugar. Hoy tu bendición una vez más recae sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar. Les recuerdo que debemos estar apartando cupo para